Un gran saludo a todos ustedes, amados pequeños en Yahweh, en Yahshua HaMashiach. Un gran saludo y un gran abrazo a aquellas personas que tienen esa sed por beber del agua que quita, digamos, toda clase de males. Esa agua es una agua limpia y pura y no está llena de dogmas, está llena de muchos pensamientos apologistas, sino que el agua de Yahushua quita la sed para siempre, siempre y cuando usted abra su boca para beberlo y prenda su oído también para escucharlo, porque muchas personas siguen muertas, aún sin descender al sepulcro ya están muertos. Hay miles de personas que están en toda la tierra, pero que están muertos, todavía no conocen del verdadero Salvador y que siguen adorando a ídolos, aquellos que arrojó Samael, el diablo, para que las personas sigan creyendo en una cantidad de mentiras, una cantidad de, digamos, de religiones creadas y basadas de tanto del judaísmo como del cristianismo y catolicismo romano. Entonces, queridos, vamos a seguir con este pequeño tema que está dividido en varias etapas, pero que en efecto vamos a ir desglosando y demostrando que el cristianismo, tanto protestante como ortodoxo, es la misma religión, simplemente con algunas pequeñas variaciones. También le demostré que Jesús simplemente es una vana representación de un hombre, pero no es el Mesías de Israel. La Iglesia Católica ha engañado a miles de personas durante más de 1900 años. Entonces, no es fácil para mí poder darlo a conocer por varios factores. El primer factor es la religión. La palabra religión es una cadena, ¿sí?, que ya no se usa con hierro ni con acero. Es una cadena de pensamientos dogmáticos que agarran a la persona y la adoctrinan para no salir de ella ni dejar de pensar como piensan los apologistas. Entonces, este pequeño, digamos, estudio está dividido, pero vamos con la tercera parte. Entonces retomaremos algunos puntos de tema pasado, pues tenemos que dejar bien claro que este tema sencillo pero específico, hablamos que la religión cristiana se fundó en el año 325 por Constantino, pero en el año 321 el mismo Constantino cambió el día de adoración, el día de servicio, al Shabbat, al domingo, que significa Sunday. Sunday significa domingo o el día del sol. Acuérdense que Constantino era mitraísta, adorador del sol, y que los cristianos, tanto ortodoxos como protestantes o evangélicos, aún siguen sirviendo a la gran ramera, siguen bajo el yugo y bajo el estatus del poderío, de la autoridad del clero católico. Entonces, todo esto está en la historia universal. Este tema es para todos los cristianos, católicos y mesiánicos. Constantino quitó las Moat o los Moed, las fiestas torádicas, y adoptó otras fiestas paganas. Roma insertó la Navidad, la circuncisión, este perverso la quitó. Constantino y el Imperio Romano quiso borrar de las enseñanzas las huellas hebreas, pero eso es imposible. Le cambiaron el nombre del sublime Yahweh y del Salvador. En fin, tergiversaron todo como nace la idea del cristianismo, pues Constantino tuvo una visión y vio una cruz resplandeciente en el cielo, y lo curioso, él puso la cruz en los escudos de los soldados romanos y asesinaron a judíos en sus 10 cruzadas en el nombre del personaje que inventaron, Jesús. ¿O me equivoco? O les hago una pregunta a todos los supuestamente pastores y que conocen de teología: ¿bajo qué nombre mató Constantino? ¿Bajo qué nombre mató el clero católico? ¿Bajo qué nombre asesinaron y quemaron y llamaban herejes a los niños, a los ancianos,
a mucha gente inocente y los quemaban porque no creían y no adoraban a sus dioses. ¿Bajo qué nombre? El nombre de Jesús, el nombre de Cristo, el nombre de Dios, el nombre del Señor. El clero católico y sus satánicas inquisiciones mataron a más de 50.000 personas, 50.000 millones murieron y hasta más. Son una máquina asesina, una máquina de muerte. En el nombre del personaje que inventaron Jesús, mataron a todas estas personas inocentes. Todo esto está en Historia Universal. Busque, investigue y usted, amado cristiano y católico, asegúrese dónde viene su fundamento. Hablo de su emuná, de su fe. Ahora podemos entender por qué la Torá, mal llamada ley, es extraña en el cristianismo y el catolicismo, mas el fundamento de la emuná de todo creyente nace en la Torá, llamada de manera equivocada ley. Recuerde, la ley castiga y la Torá lo instruye, y los mishbot, o sea los mandatos, no se le llama mandamiento porque el Creador no manda a mentir a nadie. Mandamiento, el Creador no nos mandó a mentir, nos mandó a obedecer. Otro aspecto que hablé en el tema pasado es la definición de dogma, punto esencial de una religión o una doctrina o un sistema de pensamiento que se tiene por cierto y que no se puede ponerse en duda dentro de su sistema. Esto es para usted, amado creyente católico, cristiano, mesiánico, testigo, mormón, gnóstico, cualquiera, adventista. Todos tienen en común los dogmas del cristianismo. Hace cosas que no debe practicar, al igual que los católicos y el mesianismo. El mesianismo conoce la Torá, pero practica dogmas del judaísmo. Les enseñan a ocultar el nombre, a vestirse de negro, en fin, dogmas, etc. Hay muchas más, pero con este ejemplo se entendió. Come. Ahora, si usted va al médico y el médico le dice que no coma cerdo porque se enfermará, a él sí le obedecerá. O sea, se le cree más al hombre que a su creador. Eso pasa en las religiones. No obedecen a lo que dice la Torá en el libro de Levítico, pero sí le obedece al médico, porque el médico supuestamente le puede salvar la vida cuando eso es idolatría. Empezaremos con el tema y veremos los padres de la Reforma Protestante. Entonces, Reforma Protestante, el mayor exponente, ¿quién era? Ya yo lo había mencionado en varios de mis temas. Se llama Martin Luther o Martín Lutero. También está Juan Calvino, Ulrico Zwinglio, Tomás Cranmer, John Knox, William Tyndale. También está Thomas Müntzer. Todos estos líderes protestantes salieron del catolicismo con el nombre de cristianismo, pues aunque se les llamó cristiano, la religión romana siempre fue catolicismo. Bueno, todos estos personajes se rebelaron contra la Iglesia Católica y crearon una separación de personas de la religión católica. Pues la Iglesia Católica tuvo una gran crisis debido a numerosas acusaciones de corrupción eclesiástica y falta de piedad, y eso llevó a personas como Martín Lutero a rebelarse de la monarquía católica y ser el fundador de la Reforma Protestante. El monje católico agustino alemán Martín Lutero, quien ingresa a la orden religiosa de los agustinos. Ponga atención, este señor, sí, porque él era un señor, o sea, Baal, se rebeló contra el catolicismo, pero no dejó de ser un monje católico practicante, y también odiaba a los yahudín, a los judíos. Dijo barbaridades del pueblo de Israel. Les recomiendo lean los libros y la biografía de este personaje, Martín Lutero, y se darán cuenta de lo que comenzó con los primeros herejes, gnósticos, Marción, Orígenes, Tertuliano, Anastasio, Justino Mártir, Juan Crisóstomo. Lo vuelve a repetir Martín Lutero, expresa públicamente el odio hacia los judíos, porque Martín Lutero llegó a odiar tanto a los judíos, pues cuando él se rebeló del catolicismo, quiso convencer a los hebreos, a los judíos, a los yahudí con sus enseñanzas, y los yahudí no le hicieron caso, pues ellos sabían que Martín Lutero seguía siendo un pagano, porque aunque no estaba de acuerdo con el catolicismo,
seguía siendo un monje católico y desde entonces propagó el odio contra los hebreos. Amado creyente, lea la historia, lea el libro de Lutero y las mentiras sobre los judíos, 1543. Lea para que vea las barbaridades que dijo de los hebreos, el pueblo, el único pueblo escogido del Creador. Entonces seguimos con Martín Lutero, o Martin Luther. Él, digamos, el ídolo de los líderes de la iglesia bautista, y la gran mayoría de creyentes bautistas no quieren saber del pueblo hebreo, y es porque su ídolo Lutero les ha transmitido ese espíritu antisemita. Analice, amado creyente, y todos estos antisemitas son los grandes exponentes de la teología cristiana. Hay calvinistas, pero lo curioso de estos señores o de estos baales no se habla, que hicieron arrepentimiento, y aunque han pasado cientos de años, se escuchan las consecuencias de lo que pasó hace 2000 años. Muchos creyentes cristianos tienen odio hacia el pueblo del Creador, de Yahweh. El cristianismo ha heredado mentira, odio y sincretismo, sin identidad. Y no juzgo. Por eso estoy compartiendo este tema, para que analicemos que no hay identidad, y donde está la identidad de un creyente en la Escritura. Leamos Efesios 2:12. En aquel tiempo estaba sin el Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel, o sea, de Israel, y ajeno a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Elohim. En el mundo, amado creyente, acérquese, que la religión no lo aleje del único Salvador. El Mashiach de Israel no es ningún Jesucristo ni nada de eso. Todo eso es paganismo, idolatría, que también fue formulado en los colegios, en las universidades y en muchos otros lugares para ir formando el pensamiento colectivo, gnóstico, religioso, que hoy tienen miles de personas, y por eso se les hace difícil creer de que hayan sido engañados. Saulo, mal llamado Pablo, sabía que todo esto pasaría y tomó muchas precauciones. Él da una recomendación a Timoteo. Leamos 2 de Timoteo 2:8. Ahí dice: acuérdate de Yahushua el Mashiach, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi Besorá, mal llamado Evangelio. Saúl Pablo sabía que los romanos o los griegos podrían dar a conocer un Mashiach diferente, y el cual es el Mashiach que todos los hemos conocido, uno que es híbrido greco-romano, que lo inventó Roma. Por eso Saulo le dice a Timoteo: predica al Mashiach de la tribu de Yahuda, no te olvides que no hay otro. Aquí el mismo Saulo te lo está mostrando. Para concluir, amado creyente cristiano y católico, si dicen ser hijos del Todopoderoso y saben que el pueblo hebreo es el pueblo de nuestro Padre, ¿cómo pueden decir que aman al Padre Poderoso y odiar a sus hijos? Los hijos del pueblo de Israel, ellos son sus hermanos. Pondré otro ejemplo. Si a usted lo ama, digamos, un hijo, y sabe que ese hijo odia a otro hijo suyo, ¿cómo se sentiría? Sé que no se sentiría bien. Ahora piense cómo se siente el poderoso Yahweh con los que no aman a sus hijos, el pueblo de Israel. Analícelo. Conclusión por hoy, o por este video. Seguimos entonces con el próximo video, pero la conclusión a nuestras raíces de la emuná, que el sistema no lo aleje de la fuente de su emuná fe. La fe es hebrea, no es griega ni romana. Los romanos son asesinos, son violadores, son idólatras desde el principio, politeístas. Ellos creían en muchos dioses. Acuérdese, Zeus, Hera, Poseidón, Hermes y todos estos dioses vienen de los griegos. El creador del universo es uno solo, y que Moshe, mal llamado Moisés, nunca le llamó Dios al creador. Por favor, es importante de que ustedes analicen, porque yo veo que están tan adoctrinados, que sus raíces están tan profundas, que pelean para no salir del engaño. Entonces, continuamos con los mitos de la iglesia, que se ha hecho doctrina hasta el sol de hoy. Seguimos entonces con la cuarta parte.